Una mente nublada puede compararse con una habitación desordenada. Sabes que hay algo valioso dentro, pero no puedes encontrarlo en medio del caos. En esta era digital, donde la información es abundante pero la atención es escasa, pensar con claridad no es solo una habilidad, es un superpoder. Afortunadamente, los estoicos han navegado a través del laberinto de pensamientos, distracciones y emociones para ofrecer 6 lecciones transformadoras sobre cómo lograr una mente cristalina. Si estás cansado de perderte en tus propios pensamientos o de sentirte abrumado por el ruido del mundo, entonces esto es para ti. Si eres nuevo aquí y estás listo para desafiar el estado actual de tu mente, te animo a que toques la campana de notificación y te suscribas. No pasemos solo por la vida. Comprendamos, moldeemos y prosperemos en ella juntos. Emprenderemos un viaje para dominar el arte de pensar con claridad, y para aquellos que se atreven a transformar su mentalidad, les desafío a verlo hasta el final. Demuéstrate a ti mismo que estás comprometido con la claridad y el crecimiento. ¿Aceptas? Ahora, comencemos. Comprender y abrazar el poder de la quietud es de vital importancia en el vertiginoso mundo actual, donde las notificaciones nunca cesan, el flujo de información es constante y la agitación parece omnipresente. La quietud, sin embargo, no implica sumergirse en sesiones extensas de meditación o retirarse a la soledad de un retiro en medio de la naturaleza. Más bien, se trata de reservar breves momentos para detenerse, respirar y centrarse en uno mismo. En este espacio de quietud, tienes la oportunidad de sintonizar tus propios pensamientos y discernirlos del ruido circundante. Marco Aurelio, un filósofo estoico y emperador romano, expresó sabiamente que no existe retiro más sereno y apacible que el que se halla en el interior de uno mismo. Este pensamiento nos recuerda que incluso en medio del caos inherente al mundo moderno, poseemos el poder de encontrar la paz dentro de nosotros. La práctica regular de encontrar momentos de quietud puede tener un impacto significativo en nuestra claridad mental y en nuestra capacidad de mantener una perspectiva enfocada. A menudo, en nuestra rutina diaria, nos vemos abrumados por tareas, responsabilidades y acciones incesantes. Sin embargo, al reservar tan solo unos minutos al día para sentarnos en silencio, reflexionar o simplemente ser, comenzamos a percibir el mundo con una lucidez renovada. Es fundamental comprender que esta práctica no implica eludir la realidad, sino anclarse en ella. La quietud no constituye pasividad, sino una elección consciente de tomarse un respiro y reflexionar. Es una herramienta poderosa que puede empoderarnos para tomar decisiones más informadas, comprender y gestionar nuestras emociones y navegar con maestría a través de las complejidades de la vida moderna. La importancia de cuestionar nuestras suposiciones es un elemento esencial para el pensamiento claro y una toma de decisiones informada. Cada uno de nosotros lleva consigo un conjunto de creencias arraigadas y suposiciones que con el tiempo han moldeado nuestros pensamientos, acciones e interacciones. Sin embargo, para cultivar la claridad mental, debemos estar dispuestos a someter estas suposiciones a un escrutinio crítico. El filósofo estoico Séneca, con su agudeza característica, nos recuerda que a menudo nos preocupamos y sufrimos más por lo que imaginamos que por la realidad. Nuestras suposiciones, a menudo teñidas por el miedo o influenciadas por experiencias pasadas, tienen un poder significativo para nublar nuestro juicio y distorsionar nuestra percepción de la realidad. Para pensar con claridad, es vital adoptar una actitud de apertura hacia nuestras propias creencias. Esto implica estar dispuestos a aceptar nueva información, considerar perspectivas diversas y, en última instancia, estar dispuestos a cambiar de opinión. No se trata de poner en duda todo de manera indiscriminada, sino de nutrir una curiosidad constante y mantener una mente abierta.
A menudo es sencillo aferrarse a lo que hemos creído durante mucho tiempo o a lo que la mayoría sostiene, pero la auténtica claridad surge cuando estamos dispuestos a ver el mundo tal como es, sin imponer nuestras asunciones preconcebidas. A través de un continuo cuestionamiento de nuestras suposiciones, liberamos nuestra mente de creencias limitantes y nos abrimos a una percepción renovada y fresca del mundo que nos rodea. Este proceso no solo fortalece nuestra capacidad de pensar con claridad, sino que también nos empodera para abrazar perspectivas enriquecedoras y adaptarnos a un mundo en constante cambio. La noción de enfocarnos en lo que podemos controlar es un pilar fundamental en el camino hacia la claridad mental y la efectividad en la toma de decisiones. En un mundo vasto, complejo y a menudo impredecible, hay innumerables variables que escapan a nuestro control. Sin embargo, para mantener la claridad en nuestras acciones y pensamientos, debemos dirigir nuestra atención y energía hacia lo que sí podemos influenciar: nuestras acciones, reacciones y actitud. Epícteto, un sabio estoico, nos recuerda sabiamente que aunque no podemos elegir las circunstancias externas que nos rodean, siempre podemos elegir la forma en que respondemos ante ellas. Este recordatorio es un potente refuerzo de nuestra capacidad para tomar decisiones propias y ejercer control sobre nuestra propia vida. En la era moderna, donde la información fluye de manera abrumadora y los desafíos se presentan constantemente, es fácil sentirse desbordado. Sin embargo, al enfocarnos en lo que está dentro de nuestro control, encontramos un faro de claridad y propósito en medio del caos. Este enfoque no significa ignorar el mundo que nos rodea, sino reconocer dónde debemos invertir nuestra energía de manera más efectiva. Cuando nos centramos en nuestras acciones y reacciones, adquirimos la capacidad de navegar por las complejidades de la vida con gracia y propósito. Esta práctica nos libera de la trampa de la impotencia o la sensación de abrumamiento, permitiéndonos avanzar con una dirección definida y un claro entendimiento de cómo nuestras elecciones y actitudes influyen en nuestro entorno y bienestar. Cultivar una mentalidad de crecimiento es esencial para alcanzar la claridad en el pensamiento y la toma de decisiones. Se trata de creer en nuestra capacidad de evolucionar, aprender y adaptarnos a medida que avanzamos en la vida, en contraposición a una mentalidad fija que sugiere que nuestras habilidades y aptitudes son inmutables. La mentalidad de crecimiento sostiene que a través del esfuerzo y la dedicación podemos desarrollar nuestras capacidades y conocimientos. Los estoicos, como Séneca, entendieron y abrazaron este poderoso concepto. Séneca expresó de manera elocuente: mientras vivas, sigue aprendiendo cómo vivir. Esta sabiduría atemporal nos recuerda que la vida es un viaje continuo de crecimiento y descubrimiento, en el cual siempre hay oportunidades para desarrollarnos. En el mundo moderno, es común sentirse atrapado o limitado por circunstancias aparentemente inmutables. Sin embargo, al adoptar una mentalidad de crecimiento, cambiamos nuestra percepción. Comenzamos a ver los desafíos como oportunidades para expandir nuestro conocimiento y habilidades, los errores como lecciones valiosas y los obstáculos como pruebas de nuestra resiliencia. Cultivar una mentalidad de crecimiento nos empodera para enfrentar la vida con curiosidad y determinación. Esta mentalidad nos motiva a buscar nuevas experiencias, aprender de nuestros errores y esforzarnos constantemente por comprendernos mejor a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Nos impulsa a desafiar nuestras propias limitaciones y a abrazar el potencial de crecimiento que yace dentro de nosotros. La escucha activa es un arte que, a menudo, se subestima en un mundo donde el ruido y la urgencia parecen prevalecer. No obstante, es una habilidad esencial para aquellos que buscan mantener la claridad mental en medio del constante flujo de información y opiniones. La práctica de la escucha activa nos invita a sumergirnos en la experiencia del otro, a entender no solo lo que se dice, sino por qué se dice y cuáles son las emociones y motivaciones subyacentes.
La percepción estoica de Marco Aurelio sobre la naturaleza relativa de la realidad nos recuerda que nuestras percepciones no son necesariamente la verdad absoluta, sino una interpretación subjetiva. En el contexto de la escucha activa, esto nos lleva a ser conscientes de que lo que escuchamos es la perspectiva del hablante y que, a menudo, es solo una parte de la imagen completa. La escucha activa trasciende la mera recepción de palabras y se adentra en la comprensión de las emociones, motivaciones y experiencias detrás de esas palabras. Al hacerlo, no solo mostramos respeto y consideración hacia el hablante, sino que también enriquecemos nuestro propio conocimiento y perspicacia. A nivel interpersonal, la escucha activa fortalece las relaciones al demostrar a los demás que les valoramos y respetamos lo que tienen que decir. Promueve un diálogo abierto y constructivo, en lugar de debates superficiales o conversaciones fragmentadas. Además, al escuchar de manera efectiva, fomentamos la confianza y la empatía, elementos cruciales para una comunicación exitosa. La escucha activa es una herramienta poderosa para pensar con claridad y tomar decisiones informadas. Requiere práctica y paciencia, pero sus recompensas son invaluables tanto en términos de crecimiento personal como en la mejora de las relaciones interpersonales. La importancia de la autenticidad. Ser auténtico y fiel a uno mismo es esencial para pensar con claridad. La autenticidad implica la coherencia entre tus valores, acciones y comunicación. La autenticidad no es simplemente una forma de comportarse, sino un pilar fundamental en el camino hacia la claridad mental y la toma de decisiones efectiva. Al ser auténtico, te comprometes a ser fiel a tus valores, creencias y principios, y te aseguras de que tus acciones y palabras reflejen quién eres en realidad. En un mundo donde a menudo nos vemos presionados para conformarnos con expectativas ajenas o adaptarnos a normas sociales preestablecidas, ser auténtico puede ser un acto de valentía. La autenticidad no implica necesariamente revelar todos los aspectos de tu ser a todas las personas, sino más bien vivir de acuerdo con tus propios estándares, incluso cuando eso signifique ser diferente o desafiar las normas convencionales. Cuando eres auténtico, te liberarás de la carga de mantener una imagen falsa. No necesitas actuar de una manera que no sea congruente contigo mismo, lo que disminuye el estrés y la ansiedad asociados con la hipocresía o la falsedad. Cultivarás relaciones más honestas y significativas. La gente tiende a confiar y respetar a aquellos que son auténticos, ya que saben que pueden contar contigo para ser verdadero en tus intenciones y palabras. Tomarás decisiones alineadas con tus creencias y deseos personales. Al conocer tus valores y prioridades, puedes tomar decisiones más acertadas y consistentes con tu verdadero yo, lo que te da una mayor sensación de autorrealización. Experimentarás una mayor satisfacción y autoaceptación. La autenticidad te permite aceptarte a ti mismo tal como eres, con todas tus imperfecciones y peculiaridades. Esto fomenta la autoestima y la sensación de integridad. En última instancia, la autenticidad te permite vivir una vida más coherente y significativa. A medida que te conoces mejor y te comprometes a ser fiel a ti mismo, te vuelves más capaz de pensar con claridad, ya que eliminas la disonancia entre lo que crees y lo que haces. Al mantener una alineación interna, te brindas a ti mismo una base sólida desde la cual abordar situaciones complejas y tomar decisiones informadas que se ajusten a tu verdadera naturaleza y propósito. Navegar por las complejidades de nuestro mundo moderno es un desafío constante que requiere tanto una mente clara como un espíritu fundamentado. Las lecciones estoicas que hemos explorado ofrecen sabiduría temporal que se adapta de manera excepcional a los desafíos y distracciones de nuestra era actual. Al integrar estas prácticas en nuestra vida cotidiana, no solo mejoramos nuestra capacidad para pensar con claridad, sino que también fortalecemos nuestra resistencia ante las inevitables adversidades de la vida. Antes de concluir, te invito a reflexionar sobre el impacto de estas ideas en tu propia vida. Si este mensaje te ha sido útil y sientes un compromiso genuino con la búsqueda de la claridad en un mundo a menudo turbulento y caótico, te animo a que lo demuestres suscribiéndote al canal, tocando la campana de notificación y dando un pulgar arriba a este video. Tu participación no solo impulsa esta comunidad,
sino que también fomenta un enriquecedor intercambio de ideas transformadoras. Sigamos manteniendo viva la conversación. Te invito a dejar un comentario a continuación. Comparte tus ideas, experiencias y reflexiones, ya que enriquecen este espacio y lo convierten en un faro para todos aquellos que buscan claridad en un mundo a menudo nublado por el caos. Si deseas explorar más sobre la sabiduría estoica, te animo a que selecciones uno de los videos que aparecerán en tu pantalla ahora. Recuerda que el viaje hacia el pensamiento claro es un esfuerzo colectivo. Juntos, aprendemos, crecemos y abrimos el camino hacia un futuro más brillante y más iluminado. Finalmente, quiero expresarte mi sincero agradecimiento por tu atención y dedicación. Has llegado hasta aquí, lo que demuestra tu deseo de mejorar y evolucionar como persona. Si este video te ha gustado, te invito a dejar tu comentario. Y si aún no estás suscrito al canal, ¿a qué estás esperando? Suscríbete ahora y únete a nosotros en este viaje hacia la claridad y el crecimiento. Gracias por ser parte de esta comunidad. Hasta la próxima, psicocracks.